Voltéese al que está a la par y déle un buen abrazo ahí, dígale qué bueno saludarte, hermano. Aquí voy a pedir el apoyo del hermano Silva, que me ayude con las citas bíblicas. Hermano Silva, puede sentarse. Yo no necesito intérprete, pero necesito quien me ayude con las citas bíblicas. ¿Está bien? ¿Está bien, hermano Modesto? Un micrófono, si no, me pueden ayudar también con un micrófono para que el hermano me esté apoyando acá con las citas bíblicas. Gracias, hermanos. Puede tomar su lugar. Está bien. Hay todo de Jesús. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes en este segundo tiempo el tema acerca del camino de la salvación. Y hemos visto cómo el mensaje de la Biblia es uno solo, que es Jesús, es el Cristo, en el tema anterior. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de este segundo tema, y quiero que me ponga atención porque cada uno de los puntos que voy a explicar son un total de 5 puntos, y cada uno de esos puntos, si usted los entiende, usted va a poder evangelizar a cualquier persona. Siguiendo estos 5 puntos, usted va a poder evangelizar a cualquier persona donde quiera que usted se encuentre. Así que ponga bastante atención acerca de estos puntos. Quiero empezar diciendo que muchas veces en nuestras vidas enfrentamos problemas graves, y los enfrentamos a veces continuamente. Problemas familiares, problemas del trabajo, problemas de los hijos, problemas espirituales, problemas físicos. Y nos llegamos a preocupar del futuro de nuestra vida, que muchas veces también es incierto en la vida de la gente. Y nos preocupamos en la búsqueda de soluciones. Y en esa búsqueda de soluciones, algunos se vuelven a algunos caminos. Ahí les van a entregar el tema, los hermanos lo van a repartir en este momento, para que ustedes me sigan el bosquejo que usted ya tiene ahí a la mano, ¿verdad? Ahí los hermanos le van a estar repartiendo la hoja con el tema que yo voy a estar desarrollando en este momento. Entonces decía que el ser humano vive de esta manera, vive buscando solución a sus problemas, a los problemas que tiene. Tiene muchos problemas en la vida. El ser humano anda de esa manera y anda buscando, tratando de encontrar cuál es el camino que le ayude a salir de sus problemas y de sus necesidades. En esa búsqueda de solución a esos problemas que el ser humano tiene, algunos se han volcado a la bebida, por ejemplo. Empiezan a beber, tratando de encontrar una salida a sus problemas. Otros más se dedican a las drogas y empiezan al consumo de drogas y empiezan a moverse en ese mundo que los va atrapando de una manera terrible. Otros más buscan una religión para encontrar solución a sus problemas. Otros se aferran a las supersticiones, a la suerte, a otras cosas más, a rituales, al dinero, por ejemplo, otros al poder. Pero surge una pregunta en esta tarde. ¿Por qué llegan estos problemas a nuestra vida? ¿Por qué el ser humano no puede ser feliz en su vida? ¿Por qué, teniendo todo para ser feliz, el hombre, la mujer no pueden ser felices? ¿Por qué vienen entonces todos esos problemas a nuestras vidas? Y la pregunta es, ¿cuál es la solución? Hoy quiero compartir con ustedes la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué el hombre no es feliz? Hay un camino de salvación que Dios ha trazado. Y yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque voy a tocar estos 5 puntos que están en su tema. No se trata tanto de que usted los anote en la hoja, sino que los vaya entendiendo. Que usted me ponga la atención y en su casa va a revisar la hoja más detenidamente. Pero estos 5 puntos son importantes.
Quiero compartir con usted esta información, así que le pido toda su atención en este tiempo que nos queda. El primer punto es: el hombre originalmente fue creado a imagen y semejanza de Dios. De toda la creación, solo el ser humano tiene la imagen y la semejanza de su creador. Miremos lo que dice Génesis 1, versículos 27 y 28. La Biblia nos enseña que Dios vino y creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Toda la creación tiene una característica, pero no como la característica que el hombre, como ser creado por Dios, tiene. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de su creador. Génesis 1, 27 y 28 nos dice de esta manera. 1, capítulo 1, versos 27 y 28. Dice así la palabra de nuestro Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Originalmente, entonces, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de su creador. Esa era su característica principal. Él tenía la imagen de su creador en él. Pero ¿qué sucedió más adelante? Entendamos esto. El primer punto es cómo era el hombre originalmente. Era a imagen y semejanza de su creador, según Génesis 1, 27 y 28. Y así como, por ejemplo, los peces. ¿Dónde viven los peces? ¿Viven fuera del agua o dentro del agua? Los peces viven en el agua. Si usted agarra un pez y lo saca del agua, ¿qué va a pasar con ese pez? Empieza a moverse de un lado para otro, empieza a tener problemas, ¿verdad? Y poco a poco empieza a morir porque ha sido sacado del ambiente que le corresponde, ha sido sacado de lo que para él fue creado, que era el agua, que era donde el pez debe vivir. Así como el pez cuando es sacado del agua empieza a tener problemas y muere, de igual manera el hombre, cuando está separado de Dios, empieza a tener problemas y muere también. Cuando un árbol está plantado en la tierra y viene y se le arranca, ese árbol cae y empieza a tener problemas y empieza a morir también. De igual manera, el ser humano separado de Dios no puede vivir. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Así que el hombre tiene la imagen de su creador, pero cuando está separado de su creador, esa imagen se pierde, se vuelve nublada, se vuelve borrosa. Ya no está la imagen de Dios, porque el hombre está separado de Dios. Así como las aves vuelan en el viento, y usted no puede atrapar un ave porque se pone triste y ya no vive igual. De igual manera, el hombre no puede vivir separado de la presencia de Dios, porque el hombre fue creado originalmente para estar delante de Dios, para estar con Dios. Ese es el hábitat del ser humano. No puede vivir de otra manera. Hoy el hombre anda buscando otros caminos, pero solo hay un punto donde el hombre puede encontrarse felizmente, y es cuando ha vuelto a su creador, cuando él vuelve a Dios. Así entonces tenemos que entender que el hombre no puede vivir separado de Dios. El segundo punto del tema que usted tiene en sus manos es el pecado del hombre. ¿Qué pasó? ¿Por qué el hombre, teniendo la bendición de Dios, teniendo todo para ser feliz, no es feliz? ¿Cuáles son esas causas? ¿Por qué vino la infelicidad del ser humano? ¿Y cuál es ese camino que Dios ha trazado para resolver el problema del hombre? El segundo punto es acerca del pecado del hombre. Y vamos a leer Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Antes de que el hombre pecara, ya existía Satanás. Y Satanás trajo el pecado a la creación de Dios. Y vino y metió el pecado. Y el hombre fue colocado bajo esa maldición. El hombre sin Dios vive maldito. Vive con maldición en su vida. Por eso no puede salir adelante. Aun cuando tenga dinero, aun cuando tenga el recurso, aun cuando tenga esto o tenga lo otro, le hace falta algo, porque está separado de su creador. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. El hombre incrédulo entonces pecó porque fue engañado por Satanás. Satanás lo engañó, Satanás ya existía, es el enemigo del ser humano, y entonces engañó a la mujer, y el hombre peca desobedeciendo la palabra de Dios, la orden de Dios. Eso fue el pecado original. Cuando el hombre viene y desobedece la palabra de Dios, está cayendo en el pecado original, y entonces como consecuencia del pecado, el hombre es separado de Dios y sucede algo, su espíritu muere. El hombre muere espiritualmente porque fue separado de la presencia de Dios debido al pecado original, que es el haber desobedecido la palabra de Dios. Ahora entonces la condición de aquel hombre que fue creado a la imagen y semejanza de su creador, ahora ya no es la misma imagen, ahora está distorsionada. El pecado aparece, el pecado entorpece, el pecado bloquea, el pecado nubla la imagen de Dios, mancha la imagen de Dios, estorba la imagen de Dios, y el ser humano no puede ser el mismo. Ahora el ser humano vive controlado por Satanás, quien le produce sufrimiento y le produce maldición al hombre incrédulo y le hace fracasar, porque el hombre separado de Dios anda fracasando. Aun cuando tenga logros en esta vida, finalmente no logra ser feliz porque le hace falta algo, le hace falta el estar cerca de su creador, el estar cerca de ese ambiente que fue creado para él. El hombre no puede vivir separado de Dios. Sin embargo, Satanás viene y hace que fracase en la vida y empieza a tener problemas. El pecado provocado por Satanás entonces en el hombre produce esa separación entre el hombre y Dios, y esa separación hace que el hombre empiece a tener problemas diversos, serios problemas. Aparte de que está muriendo, está separado de Dios, así como el pez empieza a revolotear fuera del agua y empieza a morir y empieza a tener problemas. El hombre separado de Dios también de igual manera está muriendo, no se da cuenta, está muriendo fuera de su ambiente natural. Fue creado para estar delante de Dios, pero no ha podido ni puede, sino a través de solamente Jesucristo. Cuando el hombre se vuelve a Dios, entonces Dios lo vuelve al agua, lo vuelve a la tierra y empieza a cobrar vida nuevamente. Es de igual manera el ser humano separado de Dios está muriendo lentamente. Esa es la condición de la gente que está allá afuera, que no conoce el mensaje del Cristo. Esa es la gente que le está esperando a usted para ir y que ellos reciban ese mensaje. Están muriendo lentamente en medio de todos sus problemas. ¿Por qué? Porque el pecado produjo separación entre el hombre y Dios. El tercer punto del tema: los problemas fundamentales del hombre separado de Dios. ¿Cuáles son los problemas que provoca la separación? Cuando el hombre es separado de Dios, empieza a tener problemas y empieza a morir lentamente. Su espíritu está muerto espiritualmente. Y entonces necesita una solución, necesita una respuesta, pero una respuesta correcta. Y los problemas del ser humano tienen una causa, y también solo hay una causa. Así como entró el pecado, también entró la gracia, dice la palabra. Así que por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre vino la gracia salvadora de Dios. De igual manera, el hombre necesita esa gracia para poder entender que él está separado de Dios. El tercer punto de este tema es entonces que el hombre empieza a tener problemas en su vida. ¿Y cuál es el primer problema que tiene el ser humano cuando vive separado de Dios? El primer problema es que se convierten en hijos del diablo. Le hago una pregunta a usted esta tarde. ¿A usted cuando nació le preguntaron si usted quería que sus padres fueran sus padres o ya estaban como sus padres? ¿Le dieron la oportunidad a usted para que escogiera a sus papás? ¿Verdad que no? Cuando usted nació,
No le preguntaron, ¿quieres que ellos sean tus papás? ¿Verdad que no? Usted nació con papás ya. Y el problema del hombre es igual. Nació con un papá, que es el diablo. Y dice la Biblia que debido a la separación del hombre con Dios, el hombre se convirtió en hijo del diablo, después de ser separado de Dios. Porque los hombres quedaron en estado de muerte espiritual y están siendo controlados por Satanás. La Biblia habla de dos clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y es claro, el Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 44 nos corrobora este primer punto, este primer problema que el ser humano tiene cuando dice de esta manera. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentiras. Entonces el primer problema que el hombre enfrenta al estar separado de Dios es que su padre ya no es Dios, porque ya está separado de él. Su padre ahora es Satanás. Él es un hijo, una hija del diablo. Esa es la condición del incrédulo. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición incluso tal vez de miembros de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos. Ellos son hijos del diablo y tú tienes que llevarles la palabra para que entiendan que necesitan conocer a Jesús el Cristo. Ese es el primer problema del ser humano. Se vuelve hijo del diablo. Pero cuando está en esa condición de separación, cuando está en esa condición de incredulidad, el ser humano empieza a buscar caminos de respuesta, empieza a buscar solución a los problemas que ya tiene. Hay necesidad de llenar ese vacío y entonces cae en el segundo problema del ser humano, que es la idolatría. Busca ídolos, busca adivinos, busca hacer buenas obras, pero al final no logra ser feliz porque están atados a su destino, que no pueden tomar decisiones como ellos quisieran hacerlo, porque están gobernados, controlados, atados, dirigidos por Satanás. Y entonces empiezan a buscar la idolatría, empiezan a buscar las tinieblas, empiezan a buscar la adivinación, y el ser humano empieza a meterse a ese campo, olvidándose y alejándose más de su Padre, de su Creador, porque ahora tiene alguien más que lo dirige. Hay maldición sobre él, son malditos en su vida. Esa es la condición del incrédulo. El libro de Efesios capítulo 2 y versículo 2 nos dice de la siguiente manera, cuando hace referencia a esta condición del ser humano separado totalmente de Dios: en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:2. 2:22. 2:22 es el 2:2. 2:2. 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Efesios 2:2, hermano. Perdón, ahí está, hay un error. Es 2:2. Leemos, amados hermanos, la santa palabra del Señor en Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? El espíritu de Satanás. Por eso es que están bajo maldición. Esa es la condición del ser humano separado de Dios. Son incrédulos y están bajo el dominio de Satanás. Satanás los controla a ellos y los dirige, y su espíritu opera en ellos. Por eso es que la gente sin Dios no puede llegar a tener felicidad. La gente sin Dios, aun cuando puede tener logros humanos, al final de su vida no puede llegar a ser feliz porque le hace falta algo. Cae en la idolatría, cae en el problema de que son hijos del diablo, son hijos de desobediencia, y ese espíritu opera sobre cada uno de ellos. Luego el tercer problema que trae la separación del hombre con Dios es el sufrimiento mental. Cuando el ser humano empieza a buscar la idolatría, empieza a buscar ídolos, empieza a buscar brujos, empieza a buscar hechiceros, empieza a buscar adivinos, que son caminos equivocados, que la palabra de Dios condena, entonces el hombre cae a un tercer estado, y es que empieza a tener problemas mentales, empieza a sufrir mentalmente. Su mente es atrapada por los
los espíritus inmundos, por los demonios, por Satanás, y empieza a ser dirigido por esos poderes de las tinieblas. Empieza a tener problemas mentales, y aunque tengan dinero no son felices, aunque tengan conocimiento no son felices, aunque tengan buen respaldo no son felices. Sufren de miedo, de nerviosismo, de ansiedad, de problemas mentales, de insomnio, de estrés, de angustia, de ansiedad. Empiezan a tener problemas en su mente, en su corazón. Ellos se sienten perseguidos cuando nadie los persigue, están nerviosos, no pueden tener paz, viven en su casa de una manera terrible, viven violencia, etcétera. ¿Cuál es el problema? Es que empieza el enemigo a provocar sufrimiento mental debido a que han buscado la idolatría, debido a que son hijos del diablo, debido a que el espíritu que opera sobre ellos es maldición. Esa es la condición del incrédulo. Esa es la condición del ser humano separado de Dios. Ese es el tercer problema que el hombre enfrenta. Efesios capítulo 2 y versículo 3, ahí seguido nos dice exactamente esta condición. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición, hijos de ira, y andan en el deseo de su carne, en el deseo de sus ojos, en la vanagloria de la vida, y así andan, pero no son felices, no han podido encontrar el camino de la salvación. Y ese es el tercer problema del ser humano, vive atrapado con sufrimiento mental. Pero no solamente ahí se queda. El cuarto problema que trae la separación entre el hombre y Dios es el sufrimiento físico. Cuando una gente empieza a tener problemas mentales, empieza a tener problemas físicos, su cuerpo se empieza a enfermar. Muchas de las enfermedades físicas que hoy tienen los seres humanos, las personas están pasando enfermedad física, pero primero tuvieron sufrimiento mental y ahí empezó la enfermedad física. Lo que tú necesitas es conocer el camino de la salvación. Tú no necesitas más que conocer al Cristo, al ungido de Dios, y solamente Él te puede llegar a llevar a la sanidad. Es Dios el que puede obrar en medio de tu cuerpo. Hay gente hoy que está tomando medicina para poder estar más tranquilo. Lo que necesitas es la paz de Cristo en tu vida. Tú no necesitas estar tratándote los nervios. Tú lo que necesitas es tener comunión con Dios, es volver a Dios, es volver al Señor, es volver a la imagen, es volver a la semejanza, es volver a la senda antigua, es volver al camino, es volver al Cristo, es volver a tu Padre, es volver a Él. Solamente ahí, cuando el hombre se vuelve a Dios, entonces puede recibir la bendición de su Padre celestial. Y solamente Cristo es el camino. Así que viene sufrimiento físico, se sufren enfermedades incurables sin saber por qué. Hoy la ciencia no tiene respuesta, aun cuando se ha avanzado bastante. Se calcula que solamente un 10%, 5% de respuesta científica hay a los problemas incurables del ser humano. Hay enfermedades que no tienen cura humana porque su causa es una causa espiritual, es problema del pecado en el ser humano. El libro de Hechos capítulo 8 versículos 4 al 8 nos dice de la siguiente manera. Hechos 8 versículos 4 al 8. El sufrimiento físico es otro de los problemas que trae la separación del hombre con Dios. Hechos 8 versos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El sufrimiento físico fue tratado también por los discípulos. Felipe estaba predicando. ¿Y cuál era el mensaje de Felipe? Jesús es el Cristo. ¿Ya? Ese era el mensaje y les predicaba: Jesús es el Cristo. Y entonces cuando oían el mensaje de Jesús es el Cristo, los demonios salían de las personas, los cojos se levantaban, empezaban a caminar, los paralíticos se levantaban de sus sillas y empezaban a caminar normalmente, los ciegos eran sanados, los sordos podían escuchar. Había poder con el mensaje de Jesús es el Cristo. Por eso cuando
Cuando el ser humano entiende que Jesús es el Cristo, Dios puede obrar en medio de su sufrimiento físico. El otro problema que trae como consecuencia la separación del hombre con Dios es la muerte y el juicio. Como si fuera nada todo esto, además de que hay sufrimiento mental, hay sufrimiento físico, hay pecado, hay separación, el hombre está muriendo lentamente. También la Biblia dice que el hombre, negando a Dios, los incrédulos viven atados por la realidad de la vida y pasan toda su vida en sufrimiento, y luego, después de que sufren toda su vida, tienen que morir y reciben condenación o muerte eterna, y entonces siguen sufriendo eternamente. No solamente sufrieron físicamente, no solamente sufrieron mentalmente, sino que ahora mueren y van al juicio, y después tienen que seguir sufriendo eternamente. El sufrimiento se vuelve eterno para el ser humano cuando no se vuelve a su Dios. Qué importante es la evangelización. Si usted puede hablar de Jesús es el Cristo, usted hará que la gente se salve y que evite ese sufrimiento eterno. Hebreos capítulo 9 versículo 27 nos habla de esta manera: Jesús es el Cristo y Él puede traer salvación al incrédulo, puede traer salvación al ser humano, pero nosotros tenemos el mensaje para llevarlo. Hebreos 9:27 nos dice de esta manera la palabra del Señor: Gloria al Señor, amados hermanos. 9:27 de Hebreo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. El hombre muere lentamente, separado de Dios. Y después de que muere lentamente y termina su vida física, va a un juicio donde también continúa su sufrimiento eterno. Por eso es importante que el hombre se vuelva a Dios. Y el último problema que genera la separación entre el hombre y Dios, es como que si fuera poco el ser hijo del diablo, como que si fuera poco el buscar la idolatría, como que si fuera poco el tener sufrimiento mental, como si fuera poco el tener sufrimiento físico, como si fuera poco morir sufriendo e ir a una condenación eterna. Sucede algo también que es terrible. El último problema, el sexto problema que provoca la separación entre el hombre y Dios, es que hay una herencia espiritual. Como si fuera poco, todos estos problemas que hemos mencionado anteriormente son heredados a nuestros hijos y a nuestros nietos. La herencia de maldición cae sobre nuestra familia, cae sobre nuestras generaciones, y ellos también empiezan a tener los mismos problemas. El libro de Éxodo capítulo 20 versículos 4 y 5 nos enseña que esa maldición sigue a las siguientes generaciones, y entonces Satanás empieza a controlar a la familia de aquel que ya murió, pero está condenado eternamente, pero la familia está en la tierra, y su herencia espiritual cae sobre esa familia y continúa ejecutándose la herencia de maldición. Son una familia con maldición porque no han entendido que Jesús es el Cristo. Éxodo 20 versículos 4 y 5 dice de esta forma: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se visitará la tercera y la cuarta generación, porque la herencia espiritual continúa, la maldición continúa. Yo no sé si tú quieres que esa maldición continúe, pero si no entiende quién es el Cristo, el ungido de Dios. Hay mucha gente allá afuera que no conoce quién es el Cristo, y posiblemente aquí adentro también haya gente que aun cuando viene a la iglesia todavía no ha sabido, no ha entendido, ni ha conocido quién es el Cristo. Esta tarde yo quiero ir al cuarto punto de este tema que está en tu hoja, y es la respuesta a
todos esos problemas. El ser humano originalmente fue creado a imagen y semejanza de su creador, pero esa imagen fue manchada, fue distorsionada debido al pecado. El pecado entró y el ser humano perdió parte de esa imagen y hay que restaurarla. Pero debido a eso el hombre empezó a tener problemas, se separó de Dios y separado de Dios empezó a tener problemas de idolatría, se convirtió en hijo del diablo, empezó a tener problemas mentales, problemas de físicos, de enfermedades físicas, fue a una muerte que es segura y luego a un juicio y muere, pero hereda a sus siguientes generaciones la maldición y entonces se vuelve un problema constante. Pero el cuarto punto de este tema es la respuesta a todos esos problemas. Hay una respuesta, mi amado hermano, mi amado amigo, hay una respuesta y la única solución está en Jesucristo. Él es el que puede cambiar tu vida, Él puede cambiar la historia del ser humano, Él puede cambiar la historia de esta nación, Él puede cambiar la vida de cualquier persona. Jesús es el Cristo, solamente Él es el camino, es la única solución. La Biblia dice en Juan capítulo 1 y versículo 12, nos da a entender que cualquiera que crea y acepte a Jesús verdaderamente puede recibir la salvación. Juan 1:12 es un versículo importante y nos enseña que solo a través de Jesús el hombre puede acercar o volverse a Dios, porque no hay otro camino, no hay otro nombre, porque Jesús es el Cristo, el ungido de Dios que fue enviado para traer libertad al hombre encarcelado por Satanás. Él es el camino y Juan capítulo 1 y versículo 12 lo dice de esta manera: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dejan de ser hijos del diablo y pasan a ser hijos de Dios. Cuando una persona viene y acepta y reconoce a Cristo y entiende que Jesús es el Cristo, pasa de una condición de tiniebla a una condición de luz. Si por ejemplo acá hubiera alguna persona que todavía no ha hecho eso, yo le invito esta tarde a que reconozca quién es el Cristo en su vida. Solo Jesús es el camino, porque Jesucristo reunió tres características básicas para poder convertirse en el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento usted puede ver que se encuentran tres clases de personas que eran ungidas. El primero de ellos es que se ungían a los reyes. Segundo, se ungían a los profetas. Y también se ungían a los sacerdotes. Eran tres personas que eran ungidas. Pero Jesús reunió las tres características. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y fue ungido como Rey de reyes y Señor de señores. Jesús también es el profeta de profetas que nos acerca a Dios. Es reconocido en la Biblia como el profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios. Hoy la gente anda buscando profetas que le digan cuál va a ser su futuro. Yo te quiero decir en esta tarde que hay un verdadero profeta, es Jesucristo. Él te dice tu futuro y si estás con Él serás bendecido y tendrás vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Jesucristo puede salvar al ser humano. Él también es el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros, dice la palabra. Así que Él reunió las tres características. Él es el verdadero profeta, Él es el verdadero sacerdote, Él es el verdadero rey, profeta y sacerdote. Jesucristo, el único camino para volvernos a Dios. Si usted no había conocido a Jesús como el Cristo, como el ungido de Dios, y usted ha escuchado lo que yo le he enseñado esta tarde, usted está listo para reconocer que Jesús es el Cristo. Yo le invito esta tarde a que, si usted no había entendido esta verdad, a que si usted no había comprendido que Jesús es el Cristo, que es el ungido de Dios, porque es profeta, porque es rey, porque es sacerdote, y usted no había entendido esta verdad de la Biblia, yo le invito a que repita conmigo la siguiente oración. Haga conmigo esta oración, por favor. Padre Celestial, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, soy un pecador. He vivido mi vida como yo quise hasta este momento, pero ahora creo en el hecho de que Jesús es el Cristo, que murió en la cruz y resucitó por mí. Abro las puertas de mi corazón y acepto a Jesús como mi Salvador. Entra dentro de mi corazón y guíame eternamente.
Yo oro esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, ahora que usted ha recibido a Cristo, ahora usted ya no es un hijo del diablo, usted es hijo de Dios. Amén. Cuando el ser humano vuelve a Dios, se vuelve un hijo de Dios. Y voy al quinto punto del tema para finalizar entonces. Ahora eres salvo y has recibido grandes bendiciones. Tu condición cambia cuando vuelves a Dios. Es como el pez que se está muriendo lentamente fuera del agua, pero de repente lo regresan al agua, recobra vida, su espíritu vuelve a vivir. De igual manera, el ser humano cuando vuelve a Dios, vuelve a la vida. Amén. Retoma nuevamente la vida que tenía en el principio. Y entonces se desatan estas 7 bendiciones. La primera bendición del salvo es que ahora es un hijo de Dios. Ahora ya no es hijo del diablo, ahora es un hijo de Dios. La segunda bendición del salvo es que ahora es morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora y lo guía siempre, porque la Biblia así lo enseña. El Espíritu Santo viene a morar con aquel que le ha entregado su vida a Jesús el Cristo. La tercera bendición del salvo es que ahora Dios responderá sus oraciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 24, encontramos esta bendición para aquel que ha recibido a Cristo, que ha reconocido quién es el Cristo, que ha entendido el mensaje de quién es el Cristo. Juan 16, 24 nos dice que Dios responderá las oraciones de aquel que se ha regresado, que ha vuelto a su Creador. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tus oraciones tendrán respuesta cuando te vuelves a Dios. Pero no solamente eso, hay una cuarta bendición para el salvo, y es que ahora puedes atar la fuerza de Satanás con la autoridad de Jesús. Tienes poder y tienes autoridad para atar al diablo. Jesús te ha dado la autoridad para que puedas atar las fuerzas del enemigo. El Evangelio de Lucas capítulo 10 y versículo 19 lo dice de manera correcta cuando nos enseña que Jesús nos dio la autoridad para poder atar a los poderes de Satanás. Cuando usted mira a un policía y mira que el policía es chiquito, pero tiene su uniforme, ¿usted lo respeta? Aunque usted sea grandote, ¿verdad? ¿Por qué lo respeta? Por el uniforme. ¿Por qué? No por el tamaño, ¿verdad? Sino por el uniforme que lleva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese uniforme significa autoridad. Él tiene un símbolo de autoridad. De igual manera, el creyente tiene autoridad en el nombre de Jesús. Y Satanás lo sabe. Y usted puede atar las fuerzas de Satanás porque tiene la autoridad de Cristo en su vida. Cuando usted es salvo. Nos lo dice Lucas 10, 19. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Entendió que usted tiene la autoridad? Os doy autoridad, os doy potestad, os doy poder para que puedan atar toda fuerza del maligno, que puedan hollar serpientes y escorpiones y que peleen contra toda fuerza del mal y nada les hará daño, dice la palabra. Esa es una bendición que tiene la gente salva. Pero hay más bendiciones también. La Biblia nos dice que también ahora que somos salvos podemos recibir la bendición de ser asistidos o ayudados por el ejército de ángeles que el Señor tiene. En el Salmo capítulo número 103,
Versículo 20 al 22, la palabra de Dios nos enseña que usted tiene a su disposición ahora los ángeles del Señor y que ellos pueden venir en su auxilio y le pueden ayudar. Usted ahora es salvo, conoce a Jesús el Cristo, y entonces usted puede tener la bendición de encontrarse con que tiene ayuda de parte del Señor a través de los ángeles del Señor. El Salmo 103, verso 20 y 22 lo dice de la siguiente manera. Gloria al Señor, amados hermanos. Salmo 103, 20 al 22. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hay ángeles dispuestos para ayudar a aquellos que han de heredar la salvación, dice Hebreos capítulo 1, 14. Hay ángeles dispuestos del ejército del Señor para venir a ayudar a los salvos. Así que hay una bendición. Tú puedes ser auxiliado por ángeles del Señor cuando eres un salvo. También la palabra nos dice que hay otra bendición, y es la bendición de nuestra ciudadanía. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 lo dice muy claramente. Tú ya no eres ciudadano de esta tierra. Tú tienes una ciudadanía que está en los cielos. Así dice la palabra del Señor. Así que eres bendecido también con eso. Tienes la bendición de ser un ciudadano del cielo. Ya no eres ciudadano de la tierra. Cuando has reconocido quién es el Cristo en tu vida, entonces puedes tener esa ciudadanía. Hoy muchos están buscando tal vez la ciudadanía de un país grande, pero hay una ciudadanía más grande, que es la que el Hijo de Dios tiene, es la que la hija de Dios tiene. Hay una ciudadanía mejor que la que tal vez tú estás buscando, y es la ciudadanía en los cielos. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 3 versículo 20 de la siguiente manera: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de esta tierra, somos del cielo, y de donde también esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús el Cristo. Él vendrá nuevamente y entonces estaremos con Él reinando eternamente. Y la última bendición del salvo, la última gracia que Dios pone sobre la vida del salvo, es que ahora usted está preparado para hacer algo. Usted está preparado para llevar el evangelismo mundial a todas las naciones. Usted puede evangelizar el mundo en el nombre de Jesús es el Cristo. Nicaragua va a ser evangelizada por usted. Este lugar va a ser evangelizado por usted. Toda esta región conocerá que Jesús es el Cristo, porque Dios lo usará a usted. Latinoamérica conocerá que Jesús es el Cristo, porque Dios usará su vida. Entienda, esta séptima bendición es la evangelización mundial. La palabra de Dios en Mateo 28 verso 16 al 20 nos dice de esta última bendición: no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído, decían los discípulos, y el Señor dio la orden de que lleváramos esta palabra, Jesús es el Cristo, a todas las naciones. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos llama a llevar la evangelización mundial. ¿Cuántos están listos para llevar esa palabra? Jesús es el Cristo, es el mensaje.
No es un mensaje complicado. Ese fue el mensaje del Antiguo Testamento. Es el mensaje de Jesús en los Evangelios. Es el mensaje del libro de los Hechos. Es el mensaje de todas las epístolas. Es el mensaje de toda la Escritura. Jesús es el Cristo. Dios los usará a ustedes para que esta nación conozca que Jesús es el Cristo, el único que puede traer solución a los problemas del ser humano. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias porque podemos entender que tu palabra es clara y sencilla y que muchas veces los hombres la hemos complicado, Señor, y que el mensaje es uno, es que Jesús es el Cristo. Padre, te damos gracias por este entendimiento en este lugar, en esta congregación, Señor, en esta comunidad. Te pedimos, oh Dios del cielo, que tú despiertes el espíritu de evangelismo en estas personas que son tus hijos e hijas, Señor del cielo, y que se levante, Padre, desde acá, Señor del cielo, un faro de luz para toda Nicaragua, y que toda esta nación conozca que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que te conozcan a ti, Señor. Padre, oramos, Señor, para que sean despertados las personas que tú has llamado a evangelizar esta nación. Oramos por cada uno de ellos, Señor, y de ellas, y te pedimos, oh Dios del cielo, que se enfoquen en ti, porque tú eres el mensaje correcto, tú eres el contenido correcto, tú eres la estrategia correcta, Jesús. Oramos todo en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.